Hola, buenas tardes. Vamos a empezar esta clase de hoy, que más que nada se va a basar en el estudio del potenciómetro. Vamos a describirlo, a ver algunas aplicaciones en las que lo utilizamos, y bueno, y teniendo en cuenta que es una resistencia variable, cómo podemos realizar lecturas de los valores que va tomando. Eso lo vamos a hacer mediante el monitor, que ya estuvimos viendo cómo se trabaja, y también usando un multímetro. Algunas aplicaciones que podemos ver así en forma inmediata son en cuanto a la variación del intervalo entre prendido y apagado de un grupo de LED. Después podemos hacer variar el color del LED que va tomando el LED RGB, ¿no?, con las distintas combinaciones. Y bueno, esto nos prepara para más adelante. Vamos a ver, lo vamos a utilizar, por ejemplo, con el servomotor y otro tipo de, vamos a otro tipo de aplicaciones. Finalmente vamos para seguir trabajando con las estructuras dentro del lenguaje Arduino, vamos a ver un poquito, a comparar las instrucciones for y while. En principio, por lo general trabajamos con for, pero ustedes pueden ir convirtiendo y vamos a ver cuál es el beneficio de utilizar una u otra. Bueno, comenzamos definiendo qué es un potenciómetro, recordando que es un dispositivo que permite variar su resistencia de forma manual. O sea, hacemos girar la perilla y en función del ángulo, del barrido del ángulo, va a ser el valor que toma la resistencia. Hay distintos tipos de potenciómetros. Fundamentalmente vamos a trabajar con los de variación lineal y variación logarítmica. O sea, la resistencia depende del ángulo de giro. Si la resistencia es directamente proporcional a ese ángulo, entonces es lineal. Y a mitad del recorrido del potenciómetro nos devuelve el 50% del voltaje. Mientras que la variación logarítmica, por ejemplo, al 50% de giro, va a corresponder un valor mayor. O sea, describe una curva ascendente por ser una función creciente, la logarítmica. Bueno, acá vemos distintos tipos de potenciómetros. El que vemos acá es el que por lo general trae el kit de Arduino, y hay otros que se suelen utilizar para circuitos de audio. Los aparatos multimedia presentan un botón que al girar modifica el sonido. En este caso es porque se está utilizando un potenciómetro logarítmico. Bueno, vamos a trabajar y ver las distintas partes y vamos a describir el potenciómetro. Bueno, dentro de la clase tienen un video en el cual se ve la conexión y o sea, cómo se puede armar el circuito, y aparte de eso, cómo se puede hacer variar el brillo de un LED utilizando el potenciómetro. Como vamos a trabajar con salidas analógicas, recordamos cómo se trabaja con ellas. Acá, por ejemplo, tenemos un LED que el ánodo está conectado a el pin 3, que es el pin digital 3, que es un pin PWM. La instrucción con la que vamos a trabajar es fundamentalmente con el análogo write. ¿Qué parámetros tiene? El pin que está conectado, al cual está conectado el LED, y tenemos que especificar la intensidad del brillo. Habitualmente le asignamos high o low, en los ejemplos que vimos, no es que sea habitual, sino los ejemplos que vimos utilizamos high o low. Pero también se puede dar valores intermedios. O sea, el low correspondería al valor 0 y
el high al 255. Pero, por ejemplo, acá vemos que le podemos asignar un valor intermedio que es el 128 y que, como dice acá, el LED recibirá la mitad del voltaje y brillará la mitad de su intensidad. Para lograr todo esto podemos utilizar la instrucción for y podemos ir variando el brillo considerando esta variable, que también le pusimos brillo, que empieza en 0 y toma hasta el valor 255 incrementando en 1. Por cada uno de estos valores, el voltaje que recibe el LED va a ser diferente. Entonces, va a haber van a ver que el brillo va variando en una forma gradual, de acuerdo con estos valores. Bueno, esto lo estamos manejando a nivel de código. Vamos a ver otras opciones, cómo se puede hacer. Bueno, acá sigue habiendo ejemplos indicando que sí, que le podemos asignar directamente la intensidad o hacerlo mediante una variable que esa la manejamos mediante si queremos que varíe, mediante el código con un bucle for. Bueno, vemos que la conexión a otra placa la hicimos en el pin 3, pero lo podemos haber hecho en los 5, 6, 9, 10 y 11, que permiten habilitar salidas analógicas de tipo PWM. Bueno, todo esto lo podemos ver en relación al potenciómetro. O sea, vamos a variar el brillo, pero en forma externa, por decir así. Si vamos girando la perilla del potenciómetro, vamos a ver que esto influye, de acuerdo a cómo hayamos conectado el circuito o de acuerdo a cómo hagamos la lectura del valor que va obteniendo el potenciómetro, vamos a ir variando el brillo. Bueno, acá este circuito lo pusimos para que veamos la incidencia directa de la variación del valor de la resistencia, que en realidad es el potenciómetro. ¿Qué pasa? Acá no ponemos código porque lo que estamos haciendo es conectamos el potenciómetro a 5 volts, otra de las patitas, que es la patita de salida, va conectado al LED. Al LED le tienen que intercalar una resistencia, porque ¿qué pasa? Como está conectado acá, ¿qué valores puede tomar? ¿Entre qué valores puede oscilar lo que yo le transmito mediante el potenciómetro? Si el potenciómetro está en 0, o sea que no actúa como resistencia, le van a llegar 5 volts al LED, por lo cual se va a quemar. Por eso tenemos que intercalar una resistencia. ¿Estamos? Y directamente después la otra patita del LED va a tierra, y de esta forma, haciendo girar la perilla, vamos a ir viendo cómo influye en el brillo del LED. Ahí le hicimos actuar como resistencia, o sea, intercalada. Ahora yo puedo hacer de otra forma, dándole valores al brillo del LED, pero valores intermedios que leo a través de la lectura en el pin A0, o sea, con un análogo RIT. ¿Qué pasa? La placa Arduino contiene un convertidor de analógico a digital y hace corresponder los voltajes de 0 a 5 volts, que es lo que estamos haciendo pasar por el potenciómetro, a valores enteros entre 0 y 1023. Eso va a ser lo que lee el A0. De acuerdo, ahora vamos a ver el código, de acuerdo con lo que se lee en el A0, que va a depender de cuánto giro la perilla del potenciómetro, le vamos a asignar a la variable brillo para que varíe, el brillo del LED. Bueno, vamos a pasar a ver cómo se lee
el valor que va tomando el potenciómetro. Y lo vamos a ver mediante el monitor. Yo le dije al principio que vamos a realizar mediante el multímetro o mediante también el monitor. Vamos a poder ir viendo cómo cambia el valor. Bueno, para eso conectamos directamente el potenciómetro, o sea, a 5 volt para la entrada, para la salida lo pasamos a 0 y después la tercera patita va a tierra. Bueno, en el código simplemente lo que hacemos es la lectura la volcamos al monitor. Y fíjense que acá nos indica, no sé si alcanzan a ver bien, pero los valores que va leyendo con un delay de 1000, perdón, van barriendo de 0 a 1023. Bueno, entonces, para graduar volvemos, o sea, acá vimos cómo se puede hacer la lectura y qué valores toma. Entonces, necesitamos instrucciones tanto de lectura como de salida, digamos, de lo que vimos analógicamente. Entonces tenemos el análogo write y el análogo read. Bueno, esto es la parte, vamos a ver después cómo armamos el código, pero ¿qué pasa? No le puedo mandar lo que leo del pin a 0, recuerden que tenemos conectado al pin a 0 el potenciómetro, porque nos va a mostrar valores entre 0 y 1023, mientras que con el LED el máximo valor que le puedo asignar es 255. Entonces, a cada lectura lo divido por 4 y recién, una vez que dividí por 4, le puedo asignar al LED este valor. Bueno, acá tenemos el código, entonces conectamos el LED al pin 3, el potenciómetro a 0. O sea, tienen que tener bien claro, en uno de los ejemplos intercalábamos el potenciómetro y actuaba como resistencia variable. Acá no lo intercalamos, pero sí usamos su lectura, o sea, lo que lee, que va variando cuando movemos, cuando giramos el potenciómetro, y ese valor es el que asignamos al brillo. Entonces acá lo que hacemos es, lo que leemos del A0 lo dividimos por 4 y lo asignamos al brillo del LED. Pero bueno, esto va a ir variando porque al girar la perilla del potenciómetro ¿qué va variando? Va variando el valor que tiene brillo, porque mediante el análogo RIT vamos a obtener valores entre 0 y 1023, pero tenemos que dividir por 4 para que no se queme el LED. Bueno, entonces, para no estar haciendo, digamos, el cociente, para no estar dividiendo por 4 o con un valor así fijo, se puede trabajar con una función map. En realidad es una especie de interpolación, o sea, yo le doy cuál es el valor máximo y el valor mínimo entre los que va a estar una variable y quiero que eso le asigne proporcionalmente entre dos valores que defino también como máximo y mínimo. A ver, vamos a ver lo que pusimos acá. Esta función es una regla de 3 en función de los parámetros que le damos. Podemos transformar el rango leído de una entrada analógica de 0 a 1023, que dije que es la que detecta la placa cuando conectamos de 0 a 5 volt, y convertimos en un rango de valores útiles. ¿Útiles para qué? Y depende para qué utilicemos los valores leídos del cómo varía la resistencia, ¿cierto?
usa números enteros, por lo que no va a generar decimales. Cuando las operaciones matemáticas podrán indicar que debería hacerlos, directamente los elimina. O sea que trunca. No se redondea, incluso en un ejemplo que vamos a ver ahora, llega a 1,95 y sigue considerando 1. ¿Okay? Bueno, entonces, lo podemos convertir en porcentajes, lo podemos convertir en valores fijos, depende qué utilidad le damos a la lectura. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? El valor de map, de lo que resulte de map, la vamos a asignar a una variable que va a ser en la cual nos va a quedar el resultado de todo esto que hacemos. Bueno, la primer variable dentro, o sea, el primer parámetro dentro de la instrucción map es el valor que deseamos convertir. ¿Convertir a qué? Al valor que después vamos a tener asignado acá. Entonces, esta es la variable que deseamos convertir, que en estos casos va a ser la variable que leímos, o sea, el valor que leímos del potenciómetro mediante el análogo RIT. A va a ser el valor mínimo, por lo general es 0, y B es el valor máximo que obtenemos de la variable, y el valor, acá ya le estamos dando entonces el rango de lectura, mientras que acá le vamos a dar dentro de qué valores le vamos a asignar. O sea, por ejemplo, si yo quiero convertir el valor de 0 a 1023 a el valor de 0 a 255, que es lo que necesito, por ejemplo, para encender un LED como máximo, entonces voy a poner acá de 0 a 255. Bueno, esta es la forma en que funciona. Acá volvemos al ejemplo del LED porque no les había mostrado el código, entonces, porque no habíamos visto todavía la instrucción map. Vamos a ver el código, vamos a leerlo bien. Acá el LED, bueno, lo tenemos conectado, ya habíamos dicho, al pin 3, el potenciómetro a la 0, y tenemos una variable brillet. Después otra variable que va a ser la lectura. Entonces, ¿cómo se recorre esto? La lectura, en lectura dejamos el valor del potenciómetro, que leemos el potenciómetro de acuerdo con el ángulo de giro, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a leer? Porque este potenciómetro está conectado a la 0, que fue lo que definimos acá. Mediante el map vamos a convertir lo que tenemos en lectura, que puede venir dentro de un rango de 0 a 1023, valor mínimo y valor máximo, y que necesitamos que asigne y que juegue con esos valores en forma proporcional de 0 a 255. El valor que leyó te lo da para la intensidad del brillo del LED. ¿No? Y fíjense que en el circuito el LED está conectado, digamos, en forma independiente del potenciómetro, porque así como antes le asignábamos low o high, ahora asignamos el valor que leemos del potenciómetro y que lo podemos manejar en forma externa. No depende del código en cuanto a lo que relaciona, pero no en cuanto a valores. Los valores se los vamos dando al girar la perilla del potenciómetro. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya tomamos la lectura del potenciómetro y vemos en este ejemplo cómo va trabajándose directamente. Acá lo que estoy teniendo es de nuevo la misma conexión, ese mismo circuito. Voy a trabajar nada más que por el potenciómetro. Pero sí, en vez de asignar valores fijos, ahora voy a trabajar con porcentajes. O sea, yo dije que los valores máximos y mínimos dentro de la instrucción map los asigno de acuerdo a qué voy a estar
en relación a cuál es la aplicación, ¿no es cierto? Por eso conviene ver esto porque después más adelante tenemos distintas aplicaciones. Bueno, acá lo que hacemos es, fíjense que en el MAP lo que estoy haciendo es asignar de 0 a 100. Bueno, puedo decir que 0 se corresponde con 0, 1023 con 100, pero fíjense que en cierta forma lo estoy tratando de utilizar como porcentaje. O sea, 1023 es el 100% de la lectura, o sea, de la resistencia a la que puedo llegar utilizando el potenciómetro. O sea, estoy utilizando el 100% de la resistencia. Entonces, lo que hago es la lectura del potenciómetro. Fíjense que acá le asigné el A0, por eso conecto el potenciómetro, la salida del potenciómetro al A0, y asigno mediante el MAP lo que leo, lo que es el Arduino, a esta variable porcentaje. Esta variable porcentaje, ¿cuál va a ser el máximo valor que puede obtener? A ver si alguien me contesta. Nadie. Bueno, tienen 2 segundos. O 3, no sé, como quieran. Estoy mapeando de 0. ¿Cuál es? No, ¿cuál es el máximo, Pablo? Lo que pasa es por ahí los mareé un poquitito. Entonces, la lectura va de 0 a 1023. Lo que yo estaba preguntando, ¿cuál es el valor máximo que va a tener la variable porcentaje? Que es 0 a 100. O sea, ok, bueno, muy bien, muchas gracias. O sea, esto es un ejemplo más, pero por ahí en algún momento lo vamos a ver con servomotores, por ahí en algún momento dice, bueno, sí, le estoy asignando el mayor valor, o sea, para eso sirve, para ver y tener ideas de porcentaje. Bueno, acá está el código solamente para que lo tengan más claro, y acá vemos cómo sería la corrida, cuando lee 0, asigna 0. Bueno, fíjense que es hasta 1023. Bueno, ¿qué pasa? Pasa recién al 2% cuando tenemos 25. O sea, pueden hacer la proporción. O sea, va variando de acuerdo con eso porque no se olviden que trunca, no redondea. Bueno, ¿cómo podemos también ver la variación de la resistencia? Lo podemos hacer mediante un multímetro, por ejemplo. O sea, en la escuela, por lo general se utilizan física, los tester y todo eso para, más que nada, se utilizan para corriente continua, a ver si la pila cuánto está cargada, bueno, para distintas cosas de los circuitos. Bueno, como dice acá, es un dispositivo portátil que permite medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como ser corrientes, potencias, resistencias, capacidades, entre otras. O sea, tiene distintas escalas incluso. ¿Okay? Bueno, acá lo vamos a utilizar para medir voltaje. Bueno, acá tenemos, vamos a montar directamente el circuito, ya lo voy a mostrar. Y el código es similar al anterior, solo que los valores del potenciómetro de 0 a 1023 lo vamos a convertir en multivoltios para obtener milivoltios, para obtener más precisión. Entonces lo que nos muestra es directamente, esto es la lectura dentro del potenciómetro y esto es mediante el mapeo lo que convertimos. Acá lo vemos. ¿Qué pasa? Pues usted me dice, bueno, pero son valores distintos. Claro, porque en el map lo que asignamos fue de 0 a 1023 y fíjense que convierten valores de 0 a 5000. Es simplemente para ver cómo podemos mostrar, o sea que no solamente es de 0 a 255, como lo van a ver en muchos ejemplos, pero eso es relativo al LED. Le podemos asignar cualquier otro valor, depende para qué vamos a utilizar la lectura. Bueno,
esto lo vimos antes. Acá, volviendo al multímetro, vemos que lo asignamos directamente. Acá realizamos la misma lectura, ¿sí? O sea, tenemos el potenciómetro que toma de los 5 volts. Y conectamos acá el multímetro, lo conectamos a tierra. Y vamos a ver, fíjense que acá está en la mitad o sea, recorrió la mitad del ángulo de giro, ¿verdad? ¿Y cuánto lee? Lee 2.5. Recuerden que el máximo es, tenemos de 0 a 5. O sea que, bueno, acá les dice eso, vemos que el potenciómetro está a la mitad del giro completo y que podemos analizar las 3 lecturas, porque acá lo que hace, bueno, va uno y vamos variando, ¿no es cierto? Bueno, nos explica que se conecta la pata negativa del multímetro a tierra y la positiva al acero. Quiere decir que acá la mitad, como yo le asigné, o sea, acá está leyendo 512, ¿no es cierto? Pero mediante la interpolación, mediante el mapeo, como a la mitad le corresponde la mitad de 255, 127. Bueno, estamos con el mismo ejemplo, pero acá hacemos girar toda la perilla y, y como vemos que mediante el map le damos de 0 a 1023, le corresponde el valor 255, que es lo que leemos acá abajo. Y el multímetro que va a leer 5 volts, que fue, o sea, a ver, al potenciómetro le hacemos ingresar 5 volts y le va al pin a 0, le van a llegar los 5 volts. Por eso lee ese valor el voltímetro. Bueno, acá analizamos el código para que lo vean mejor. El mapeo es de 0 a 255 y es lo que mostramos en el monitor. Bueno, también vamos a utilizar un osciloscopio, pero esto es porque nos permite visualizar de una forma, digamos, que que ejemplifica mejor todo lo que estamos viendo. Fíjense acá cómo se pueden, esto es el eje horizontal, nos muestra el tiempo y el vertical el voltaje. O sea, acá tenemos voltaje 0, acá el máximo. Ahora vamos a ver que esto puede ser un ejemplo que cuando hacemos girar la perilla hasta la mitad. Bueno, agregamos entonces el osciloscopio y conectamos la pata positiva al pin A0 y la pata negativa a tierra. O sea, acá tenemos conectadas las dos partes, ¿no? Bueno, o sea, el osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. Por eso les digo que en el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical representa el voltaje. Bueno, cuando iniciamos la simulación, nuestro potenciómetro se encuentra en 0 ohms. ¿No? Por lo que el multímetro nos muestra que la caída de la tensión es de 0 volts y en el osciloscopio vemos que no hay tiempo de encendido acá.
es horizontal, o sea, no vemos que haya un valor que corresponda al eje de los voltios. Esto ustedes lo pueden hacer en el Tinkercad en función de la, ¿cómo se llama? De este ejemplo, ¿no? Es muy sencillo. Bueno, acá es lo que yo recién les dije y fíjense, porque antes era el circuito en realidad, en el monitor que nos muestra 0 y 0. O sea, 0 leemos acá y no hay ningún valor que corresponda, por decir así, al eje vertical, al eje Y. Bueno, acá, ¿qué pasó? Hicimos girar, dimos la mitad del giro con la perilla del potenciómetro. Vamos a la mitad. Entonces, el tiempo de encendido es igual al tiempo de apagado. ¿Y qué lee el multímetro? Lee 2.5. O sea, bueno, acá pueden ver que cómo se arma el circuito, o sea, hasta ahora no agregamos nada, no sabemos cada una de las, lo que habíamos visto antes, cómo se puede combinar. Y el código, acá tenemos lo correspondiente al monitor, después el mapeo lo hacemos de 1023 a 255, y de esa forma lo vamos a mostrar en el voltímetro, en el multímetro y en el osciloscopio. Bueno, ahora, o sea, les tiene que quedar claro que o lo intercalamos el potenciómetro como resistencia variable o utilizamos el valor analógico que estamos leyendo y eso lo aplicamos para distintas aplicaciones en las que necesitamos un valor que vaya variando en forma analógica. Bueno, vamos a ver una de las aplicaciones es respecto del LED RGB, que lo vieron en la clase 3. Es un diodo que emite luz entre diferentes colores, pudiendo ser red, green o blue, RGB, o sea, rojo, verde y azul. Dependiendo de la tensión que asignemos a cada pin, podemos obtener el color o mezclas de colores que deseemos. Bueno, tenemos que recordar entonces que el LED RGB es un LED dentro del cual hay 3 LEDs, como dije recién, uno rojo, uno verde y uno azul. A cada uno le corresponde una pata, ya que son 4, como mostramos acá. Acá tenemos la que se conecta a tierra, la que va al rojo, al azul y al verde. Esto puede variar de acuerdo con el fabricante. O sea, lo pueden probar o quizás venga con alguna instrucción. O, bueno, eso ya lo vieron allá, también se puede utilizar otro tipo de LED RGB. Después podemos obtener otros colores dándole valores intermedios y logrando distinta luminosidad a cada LED. Por ejemplo, si el LED con el que conectamos la pata esta del rojo le asignamos 255 o high y a los otros dos low, ¿cómo se va a prender el LED? Se va a prender rojo. Si hacemos con el verde también, o sea, le asignamos a los otros dos, a los LEDs con los que conectamos las otras dos patas, perdón, el pin, con el que conectamos las otras dos patas, le asignamos low y a la de esta pata de verde, el mayor valor, high, se va a prender en verde. Bueno, acá les mostramos cómo puede llegar a ser el LED. Y en el video de la clase 3 también mostramos cómo se conecta y cómo funciona y cómo se maneja mediante el código. O
sea, acá ven que cada una de las patas conectan mediante una resistencia al pin que corresponde. Y esta va a tierra. Bueno. Esto también lo tienen y, por ejemplo, acá es cómo juegan el valor que le asignamos a cada pin. Recuerden que es RGB, o sea, red, green y blue. Entonces, si pongo 255, obtengo el valor verde. ¿Qué pasa? Si asignamos a los tres 255, se genera el color blanco. Esto ya en la clase 3 incluso trabajamos con el Paint para ver todas las variaciones y cómo se pueden ver estos valores intermedios. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver cómo podemos regular los colores, pero utilizando el potenciómetro. En la clase 3 lo que se hacía era asignar valores mediante el código. Acá lo vamos a hacer, vamos a poder asignar valores variables moviendo las perillitas de los potenciómetros. Antes lo que hacíamos era, se definía una función color, que se le pasaba por parámetro el valor que se le quería asignar, el color, el brillo a cada una de los pins, ¿no? Relacionados con cada una de las patas. Entonces, si yo le pasaba 0, 255, 0, veíamos cómo esa función tomaba y entonces le asignaba a cada uno o sea, el valor que le pasé como parámetro. Pero bueno, eso es mediante código. En cambio, esto lo voy a hacer en forma externa, por decir así. Bueno, entonces, en este caso es un RGB de cátodo común. Los pines se conectan, el correspondiente al verde, al pin 5. Acá lo vemos, al pin 5, el que es verde, el azul al pin 6 y el rojo al pin 3. Ven acá, ven. Por supuesto que tenemos la resistencia y después tenemos la pata que corresponde a tierra, la vemos que está acá conectada. Que después esto baja a tierra, porque también lo utilizamos para la tercera pata del potenciómetro. Bueno, entonces, los potenciómetros, ¿a qué lo conectamos? Lo conectamos al pin A3, acá vemos A3, A4 y A5. Esto lo asociaremos en el código asignando el brillo a cada pin según la lectura del potenciómetro que se determine. O sea, se determina mediante código. Ven que acá que no está conectado. Bueno, acá tenemos el código, es muy sencillo. Vamos a tener las variables de lectura 3, 5 y 6 asociadas al pin A3, A5 y A6. De acuerdo con lo que leemos, mediante la instrucción map, vamos a asignar a brillo 3, brillo 5 y brillo 6, que es lo que después le asignamos al pin correspondiente a cada uno de los pin del LED RGB según el color que definimos. Bueno, entonces, por ejemplo, acá girando los tres, ven que están en valores intermedios. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos un color rosa. O sea, probablemente haya predominado el color rojo. Bueno, lo que yo quiero que les quede claro entonces, cómo son las patillas, digamos, la salida, cómo se conecta
conecta bien el potenciómetro. Recuerden que uno va a tierra, otro a la salida, que puede ser o al acero o al pin, intercalándole una resistencia, y la otra va a los 5 volts. O sea, hay que tener bien claro que cada una de estas pastillitas a dónde va. Bueno, entonces acá, como les muestro, esto lo pueden probar, incluso lo pueden hacer con el Tinkercad, o bueno, en nuestro caso no lo mostré porque en ese momento no disponía de los 3 potenciómetros, ahora ya podría hacerlo. Bueno, acá vemos otro ejemplo. Esto supongo que les suena conocido porque habíamos hecho varios ejercicios con el circuito integrado 74HC595, en el que conectábamos un conjunto de LED y el código era realmente bastante sencillo comparado con lo que sería manejarlos todos por separado. Y recuerden que tiene la ventaja no solo de facilitar el código, sino también de que ocupa menos pin acá en la placa Arduino. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Puedo utilizar distintas formas el potenciómetro, pero si yo quiero ir graduando en forma externa, o sea, moviendo la perillita del potenciómetro, por ejemplo, el intervalo entre el prendido y el apagado de los LED, porque acá tomé el ejemplo de ese que prendía los 8 LED y apagaba los 8 LED, pero también se puede hacer, por ejemplo, en el del ping-pong, modificando el tiempo, el intervalo de prendido o el intervalo de apagado o el intervalo, por ejemplo, entre determinados LED. O sea, se puede jugar mucho con estos valores. Yo acá le doy el ejemplo más sencillo. Bueno, vemos simplemente en el código que teníamos, ¿qué hago? Hago una lectura del potenciómetro, y directamente esa lectura, que va a variar de 0 a 1023, la asigno como parámetro al delay. ¿Estamos? Entonces, si está en 0, bueno, ¿qué va a pasar? No va a ejecutar nada. O sea, perdón, no se va a detener nada, va a ser constante. O sea, eso lo ven perfectamente cuando lo agregan. O sea, como no hay tiempo, van a permanecer apagados, como dice acá. O sea, agregamos la asignación a una variable lectura, la lectura del pin a 0 conectado al potenciómetro, y le asignamos una variable como argumento de la instrucción delay. Cuando está en la posición de 0 ohms, lógicamente los LED permanecen apagados. ¿Ven? Acá se ve bien cómo está conectado. El amarillo va al acero. Después el resto, bueno, es como habíamos armado el circuito. Bueno, les quería comentar que este tipo de ejercicios lo vamos a ver en un ejercicio que viene en la clase siguiente, en el que le vamos a pedir que hagan un programa en el que un LED parpadee con diferentes frecuencias en función de la posición del potenciómetro, que es lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, pero no vamos a hacer que vaya en forma directa, sino vamos a exigir una especie de interpolación distinta, o sea, cuando el potenciómetro lee 0, que el delay sea de 100 milisegundos. Y cuando llegue a 1023, va a ser 1000. O sea, fíjense que si no utilizamos la función map, tendríamos que hacer todo un algoritmo para ver la proporción, ¿no es cierto? Pero utilizando la función map, que ustedes verán cómo definen los rangos, les pedimos esto. Y para esta clase, bueno, es más sencillo, que es realizar un circuito y un programa para convertir un valor analógico de 0 a 1023 en voltajes, bueno, voltajes variables, ¿no? O sea, de 0 a 5, que vendría a ser
de 0 a 2,55, es el valor que ustedes le asignen a los 5 voltios. Y bueno, y que permita visualizar el valor en el monitor, sin el uso del map y usando el map. O sea, sin el uso del map van a tener que hacer ustedes, proponer ustedes una cuenta, ¿verdad? Bueno, de todas maneras yo les propongo, porque es muy lindo, que utilicen el Tinkercad y vean cómo se puede obtener distintos resultados girando la perilla. Y lo que tiene de bueno esto es que no dependemos de código. ¿Estamos? O sea, si bien ya vimos la otra vuelta que mediante si no, otra forma sería mediante el monitor ir ingresando valores y hacer que ese valor sea el asignado al brillo, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, eso requiere que el usuario esté pendiente del valor que quiere ingresar. O sea, igual lo pueden probar eso, ¿no? Que al brillo del LED se le asigne una variable que lee en el monitor. Bueno, cambiando de tema, y como esto también apunta a la programación del lenguaje Arduino, vamos a retomar un poquito esto de una forma muy sencilla. En la mayoría de los códigos que le mostramos, estamos utilizando la instrucción for. Pero también hay otras como el while o el do while, que ahora vamos a ver muy rápido la diferencia. Pero más que nada, el for y el while se pueden utilizar de forma similar. Acá, bueno, vamos a recordar este ejercicio que fue con el que explicamos el uso del array, en el que mostrábamos por pantalla una leyenda que se cargaba previamente en una matriz, ¿no? O sea, la primera fila tenía hola, la segunda Raúl, este era en realidad un deber que le habíamos dado, y la primera columna de la primera fila sería 8, recuerden que necesitamos subindicarlo por 2 valores. Bueno, acá decimos que lo vamos a mostrar en pantalla, y ahora vamos a analizar cómo quedarían los dos códigos utilizando el for o utilizando el while. Bueno, esto como requiere, con el for lo hicimos mediante anidándolos, ¿no? O sea, el primer for que nos está indicando, y en el primer for lo que hacemos es, vamos a dejar fija la fila. Recuerdan que era fila, columna, ¿verdad? Entonces dejamos, que sería la palabra en realidad, dejamos fija la fila, y hacemos otro bucle for en el que recorremos las 4 columnas. O sea, la primera vez va a ser la primera fila y las columnas van a ser las correspondientes a la letra HOLA, ¿verdad? Por cada una la mostramos en el monitor, y cuando termine esa fila saltamos de línea, ¿ok? Y esto lo hacemos con un delay de 500. Esto fue el código que nosotros mostramos, o creo que lo mandaron ustedes como deber, no recuerdo bien. Bueno, esto mismo lo podemos hacer con la instrucción while. Pero ¿qué pasa? La instrucción while simplemente comparamos una variable con un valor. Va a ejecutar el cuerpo del while mientras que esta condición se cumpla. O sea, mientras que, por ejemplo, acá la variable i, que la tuve que definir como by, con int no lo reconoce en la comparación, lo comparamos con el valor menor que 0. Ahora, recordemos que en el for tenemos 3 parámetros. Asignamos, primero inicializamos la variable, después damos la condición, y después mediante esta expresión indicamos el incremento. Esta variable se va a iniciar en este valor y se va a ejecutar incrementando en 1, en este caso, hasta llegar al valor. Cuando llega a 2 no ejecuta, porque primero pregunta y después ejecuta. ¿Okay? Entonces acá eso no, eso lo tenemos que manejar, o sea, es más trabajoso. Tenemos que inicializar la variable, ponemos la condición,
y después dentro del cuerpo tenemos que incrementarlo. O sea, acá lo vamos a tener que hacer. Esto es para el cambio de fila. Para el cambio de columna utilizamos otro while. Acá tenemos haber puesto un for, porque podemos tranquilamente combinar while con for, ¿no es cierto? Es un poquito para ver cómo se realiza. Acá, bueno, utilizamos, ya les digo, para ir cambiando la columna dentro de la primera fila y vamos mostrando. Acá también tenemos que inicializar y tenemos que ir incrementando. Bueno, ¿qué pasa? Es más común, digamos, alterar el valor dentro del while que dentro del for. O sea, si yo acá puedo alterar, no es este caso, porque yo este caso quiero que recorra toda la fila, pero puede ser que para una determinada condición, que la puedo detectar mediante una instrucción if, yo quiera que en algún momento se detenga la corrida, se detenga, digamos, la ejecución del while y puedo alterar el valor de n. Entonces, cuando vuelve, lo detecta y sale del while. En el for también se puede hacer eso. O sea, por ejemplo, si yo en algún momento le asigno 4, o sea, si acá directamente asigno, a pesar de todo esto, en vez de incrementar, acá, por ejemplo, le pongo n igual a 4, va a ejecutar una sola vez y me va a mostrar, porque cuando vuelve ya detecta que no es menor que 4, y entonces lo va a ejecutar una sola vez y va a mostrar la primera letra de la matriz. Pero en definitiva es el mismo efecto, pero a nivel de mantenimiento de un código, cuando uno lee un for, considera que el for se va a ejecutar esta cantidad de veces. En el while no sé cuántas cantidad de veces, porque estoy dependiendo de un valor de la variable. Entonces, si lo altero, digamos que es más fácil hacer un seguimiento de un código alterando un valor en el while que en un for. Por supuesto que esto siempre se hace en una determinada condición, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si se hace una lectura con un determinado valor, podría ser del potenciómetro, si supera cierto valor, me voy del while, o sea, bueno, esto va a depender, digamos, de alguna condición, no es común alterar el valor de la variable que nos marca en la definición de estas instrucciones, ¿no? Del while o del for. Bueno, con esto ya terminé los temas que les había definido. No sé si tienen alguna duda. Vamos a ver más aplicaciones del potenciómetro. Siempre que ustedes quieran, entonces, volviendo a lo anterior, ¿no? Siempre que quieran regular algo, que no necesariamente va a estar conectado a las demás partes del circuito, pero sí me va a poder determinar la variación y el tiempo de uso de cada uno de los demás dispositivos, utilizamos un potenciómetro. Bueno, ¿alguna duda? Pablo, ¿todo bien? Ah, bueno, todo bueno. Bueno, si esto lo tienen que ver con más tiempo, de todas maneras creo que no presenta gran dificultad. Y bueno, entonces doy por terminada la clase y nos reencontramos, bueno, de todas maneras con ustedes nos vamos manteniendo en contacto mediante el mail, ¿no? Pero cualquier cosita, cualquier duda nos consultan. ¿Eh? La próxima clase online va a ser el 20 de mayo. ¿Sí? Bueno, acá también está presente la profesora Ana, que los saluda. Sí, que bueno, que la próxima clase conmigo van a ver todo lo que tiene que ver con el contador de Arduino, que es el display de 7 segmentos. Bueno, vamos a trabajar con ese display y vamos a repasar un poco todas las instrucciones que estuvimos viendo para programar, y como es un LED, en definitiva, vamos a poder usar todas las herramientas que tenemos hasta ahora. Entonces, el mismo circuito, vamos a ver cómo lo programamos de distinta manera y qué ventajas tiene uno sobre otros. Esa es para la próxima clase. Y después verán ustedes
lo que tiene que ver con la parte de display directamente, el display que lo van a conectar con el I12. Si ustedes van teniendo dudas, tienen dudas en lo que van haciendo con respecto a los ejercicios, por favor, mándennos un mail o nos contactan, que nosotros se los vamos a responder, o mismo en el foro pueden dejar las inquietudes que tienen, que nosotros se las podemos ir respondiendo. Así que, bueno, si no, nos veremos así en forma online el 20 de mayo. Mucha suerte, hasta luego.